Estáis buscando una configuración que haga un montón de explosiones, igniciones, calcinaciones, un montón de daño pasivo, mientras que podemos ir con otras armas para hacer destrucciones. Muy buenas, Nakills, bienvenidos al canal. Yo os traigo la build más calcinadora y ignífuga que hay ahora mismo en el juego. Una build que va a ser bastante divertida porque traerá dos artefactos. Uno si queremos centrarnos más en igniciones y otro para disparar mitoclastas debilitadoras casi infinitas. Esta va a ser la primera configuración que va a tener dos artefactos y dos maneras de enfocar la configuración. Empezando por la subclase, vamos a ir con canción flamígera. No olvidéis que podemos llevar a alborada para aprovechar más el exótico que llevamos, para hacer más daño con la super. Vamos a ir con salto del fénix, vamos a ir con el chasquido por si acaso, granada curativa por si acaso. Aspectos: infernal, una torreta que calcinará a los enemigos, muy importante, y embestida de Ícaro para tener 3 huecos y poder esquivar. Vamos a ir obligatorios con ascuas de erupción, igniciones más grandes, ascuas de carbonización, las igniciones esparcen calcinación, ascuas de ceniza, aplicamos más calcinación, ascuas abrasadoras, calcinar nos da energía de habilidad de clase, y ascuas de determinación, los golpes finales con granadas, nos curan. De momento tenemos una subclase bastante sólida, aunque fallará bastante la supervivencia, lo que es la resistencia al daño. Esta subclase solar no tiene muchas resistencias al daño, así que vamos a apoyarnos siempre que podamos en calcinar al enemigo antes de que él nos destroce a nosotros, aunque podemos spamear bastantes veces la habilidad de clase para curarnos. Si tenéis problemas, siempre podéis cambiaros a una grieta de curación. Dicho esto, vamos a continuar con la siguiente parte. Depende qué tipo de artefacto queréis llevar, pasará una cosa u otra. El arma principal va a ser Mitoclasta Vex, que viene con proyectiles que disparan continuadamente. Cuando se vacía el cargador, tiene munición de retroceso, así que podéis seguir disparando. Sin límite temporal, cuando lo tenemos cargado podemos entrar en modo lineal. Este arma está catalogada como fusión, aunque dispara como automático. El catalizador nos da más daño extra, más estabilidad, más precisión. Este bufo se puede conseguir matando enemigos o haciendo daño, esto es otro cambio que han hecho. Iremos con un lanzagranadas de armazón de rechazo si queréis, a mí me gustan mucho cómo van haciendo daño, orbes, reparto explosivo, más estadística de granadas. Lo importante es la pesada, vais a llevar una ametralladora. Pero Mephisto, ¿qué cambia? Depende del artefacto, llevaréis una ametralladora de vacío, a poder ser con refuerzo repulsor. Si vais a ir con el otro artefacto, vais a ir con solar. La solar que tenga perks de calcinar o ambición ardiente. Si no os gusta la mitoclasta, no la tenéis, no habéis podido desbloquearla, hay infinidad de exóticos que podéis llevar. Realmente la configuración es usar la habilidad de clase y que la torreta haga todo por nosotros. Podéis ir con cualquier arma, pero sí que es verdad que uno de los artefactos, como lo hemos centrado en debilitar con la mitoclasta, es más divertida de usar. Dicho esto, Divinización Tiku, el arco, va muy bien. Incluso Lanza Polaris si jugáis de lejos también es bastante divertida. No me enrollo más porque para la armadura que llevaremos, Mephisto, vamos a llevar dos piezas del set de armadura de la incursión de Riven, que es Gran Caza. Los golpes finales con granadas nos da temporalmente más resistencia al daño. Y dos piezas del bosque silvestre, zona muerta europea. Los golpes finales de precisión mientras seguimos apuntando con el arma nos va a dar resistencia al daño. Bien, ¿qué tiene de guay esto? Que vamos a ir con el exótico también de Coro del Alba. Coro del Alba lo que dice es que los proyectiles de la super, esto nos da igual, calcinan, hacen ignición. Lo importante es esto, la calcinación que hacemos hace el doble de daño, se acumula también el daño con las igniciones, es decir, son más poderosas, y hacer daño con calcinación o ignición nos da energía cuerpo a cuerpo, un extra bastante importante. Vamos a ir con 100 de super, todo lo demás ponedlo en granadas, dejaros 30 puntitos en clase ni que sea para que no tarde demasiado en recargarse. Por lo demás vais a copiar los modificadores, resurgir de las cenizas, sifón armónico, localizador de pesada o especial en los brazos, potencia de fuego para generar orbes y doble detonación reforzada para más energía de clase al hacer daño con granadas. Resistencias cuerpo a cuerpo, amortiguador de aturdimiento, combo bombo, una resistencia que queráis, triple oleada de armas solares, doble dilatación temporal y atracción poderosa para recoger los orbes cuando
usemos la habilidad de clase cerca de los orbes. Aquí quería hablaros ya de los artefactos y los vais a ver bastante seguidos al campo de tiro, ¿vale? Allí lo demostraré mejor, pero tabla de la ruina va muy bien si lo que queréis centraros es mucho más en el exótico de arma, ya que límites rotos, usar la super cuando estamos en la vida al rojo o tenemos restauración o radiante, hace más daño la super. Reconstrucción de partículas, nuestras fusiones, sí, nuestro exótico está catalogado como tal, va a debilitar. Oro de plomo, recoger munición especial puede darnos pesada. Cosecha maligna, aplicar rápidamente volatilidad. La siguiente fuente de arma de vacío hace una explosión debilitante. Esto para la ametralladora de vacío, sí, esto es para cuando vais con la de vacío. Mantener posición, si nos rodean, la ametralladora se recarga más rápido, nos cura con los golpes finales. Tirador volátil, impactos de precisión rápido, nos da volatilidad para el arma de vacío. Y sifón elemental, los golpes finales rápido con armas solares, nos crea un componente elemental que coincide, que es un extra. Por otra parte, si lo que queréis hacer es super igniciones, vais a ir con Diario del Cazador. ¿Qué vais a llevar? Sustrato de difusión, resistencia al daño, sifón elemental, y como hemos comentado antes, creamos componentes elementales. Aprovechar la ventaja, romper un escudo, nos da buffos para el arma. Contra energía, parar un campeón nos da energía de la habilidad menos cargada. Orbes radiantes, recoger un orbe nos da radiante. Rompe escudos, si estamos radiantes la granada hace más daño y se recarga más rápido. Y lo importante, fulminación solar, la ignición hace más daño y llega más lejos. Si habéis llegado hasta aquí os preguntaréis cómo se juega con los artefactos. En concreto con el de las igniciones es bastante sencillo, vais a hacer cualquier ignición de la forma que sea y ya está, no tenéis que hacer nada más. Las igniciones solas se van a encargar de destruir a los enemigos y nos va a volver a dar energía de cuerpo a cuerpo a la vez que nos van a dar energía de habilidad de clase. Es tan sencillo como usar dichas habilidades siempre que podamos. Y ya está, es la única cosa que hay que hacer. Ahora bien, si queréis centraros un poco en Mitoclasta y sacarle más partido, cambiamos el artefacto de la Mitoclasta y aquí vais a flipar, yo no lo sabía hasta llegado a este punto, pero Mitoclasta es una máquina de disparar. Con los cambios que han hecho, podemos hacer disparos mucho rato, vamos a debilitar con el artefacto, vamos a hacer más daño con los disparos consecutivos, ya estáis viendo que podemos estar un buen rato disparando, un muy buen rato. Sí señor. Yo creo que es una de las armas que más me gusta. Obviamente el campo de tiro es tan definitivo, por si os lo preguntáis. Va bastante bien, bastante poderosa. Acaba teniendo un bonus de daño muy grande. Entre el bonus intrínseco y el debilitamiento es bastante roto. Y si hay alguna duda, si no lo sabéis, este arma con golpes finales podemos cargar el disparo de fusión. Son 3 disparos. ¿Qué hace esto, Mephisto? Esto hace un daño increíble a campeones. No estoy de broma, el daño que hacéis a campeones. Vamos a poner... Bueno, sí, vamos a hacer una ignición a este y lo paramos. Y ahí vais a ver el daño. ¡Pum! Y ¡pum! Es increíble. Y esto sería todo. Aquí tenéis el fashion para aquellos que os guste ver estas cositas y nos despediremos. Dejadme un buen like si os ha gustado esta configuración y queréis ver más y suscribiros si no lo estáis. Vamos a seguir haciendo algunas configuraciones más. Como siempre, espero que os haya gustado y nakel, nakel.